a continuación vamos a tener a Olga Méndez Juárez. Ella es originaria de Teciutlán, Puebla, y es contador público, casada y tiene 30 años en el sector de restaurantes, socia directoria de La Noria y Restauro, y actualmente es presidenta de Canirac y miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Adelante, Olga, es un gusto tenerte esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Buenos saludos a todos. Y bueno, ahorita en mi carácter de presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, es una institución pues de carácter empresarial que lo que busca es pues sin duda representar, promover, pero sobre todo defender los derechos del sector empresarial. Yo quiero compartir con ustedes algunos datos de lo que representa la industria restaurantera en el municipio de Puebla. Hay más de 11,000 unidades que se dedican a la venta de alimentos y bebidas. El 70%, pues sin duda, de este sector vive al día. Son negocios familiares. Es la primera opción de empleo o de autoempleo en muchas ocasiones. Y bueno, en cuanto a la generación de empleos, genera más de 400 empleos directos y muchísimos más empleos indirectos. El 98% de estos negocios son microempresarios y pues como repetía, viven al día. El 48% son negocios familiares. Y aquí un dato bien interesante es que de todos estos negocios, el 58% que está al frente son mujeres y el 55% son jefas de familia, es decir, de la industria restaurantera hay muchas mujeres empleadas y muchas de ahí mantienen a su casa. Y bueno, en cuanto a lo que representa del Producto Interno Bruto, el sector turístico, hablando en conjunto, pues es la segunda generadora de empleos después del gobierno. ¿Y qué nos ha dejado esto? Creo que a raíz de la pandemia ha sido uno de los sectores más afectados. Nuestras ventas cayeron al 90%. Esto hizo que muchos negocios cerraran, porque pues es imposible sostener un negocio con el 7%, con el 10% de las ventas. Sentimos que el gobierno federal abandonó a la iniciativa privada porque muchos de los apoyos que hubo fueron mínimos. A lo mejor apoyó con lo del 25,000 pesos del Seguro Social y de ahí no hay otra forma de apoyar. Siento que toda vez que esta cuarta transformación traía en su estandarte la unidad y sobre todo una transformación, en esta pandemia creo que sí abandonó mucho al sector empresarial, al que genera empleos, al que cree en su propio estado, en su propia ciudad y que arriesga su capital y que ahora en esta situación la verdad la estamos pasando bastante complicada. ¿Qué pasa y cuál es la afectación ahorita? Pues la disminución de ventas. Pero ¿qué ha pasado en todo este transcurso? Y yo creo que de aquí tenemos que marcar mucha línea y hacer muchas cosas porque nosotros, para empezar, bueno, somos un sector que sentimos que estamos sobre regularizados. Hay muchos requisitos que cumplir, hay muchas trabas y creo que mucho de esto y la línea de la cuarta T era evitar la corrupción. Y creo que en estos procesos engorrosos y muchas veces escabrosos para poder llegar a tener pues un permiso, un trámite o simplemente cumplir con un requerimiento como lo es la carpeta de protección civil, pues ahí hay muchos temas que podemos trabajar y bueno, más adelante les compartiré lo que ya se presentó a la presidenta municipal de modificaciones al Coremún, siempre con el afán de evitar la corrupción, porque creo que esa es la bandera que nos presentan y eso es lo que a nosotros nos conviene. Por otra parte, también algo que afecta mucho al sector es la competencia desleal que tenemos con el comercio informal. Nosotros vemos que todos estos decretos y todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia y mucho antes aplican de manera estricta y exclusivamente al comercio formal. A nosotros nos supervisan, nos checan, nos vigilan. Incluso en estos mismos decretos, yo personalmente pues he tenido tres verificaciones. La verdad trato de mantener y de llevar las cosas de la forma más clara y transparente para tener autoridad
y de exigir y de reclamar muchas veces. Entonces, la competencia desleal que de alguna forma sí vemos que existe en todas partes del mundo el comercio ambulante, pero creo que de un tiempo para acá en Puebla Capital se desbordó y eso hizo que en consecuencia pasara lo que está pasando con el centro histórico, un centro histórico muerto, muchos negocios cerrados, muchos no sabemos si van a volver a abrir la cortina. Otra cosa que nos ha venido a afectar es la inseguridad por la que hemos estado padeciendo. De repente, bueno, sí se tuvo que hacer un blindaje junto con seguridad pública del municipio para poder hacer algo en el centro histórico porque era lamentable y eso le restaba vida y le restaba movilidad al centro. Bueno, la carga excesiva que tenemos que nosotros cumplir en el Coremún, a nosotros nos exigen muchas cosas y muchas veces la autoridad quiere venir y cumplir el Coremún con el establecido, pero también asimismo el Coremún marca qué negocios tienen que estar en vía pública y quiénes y cómo y todo. Y realmente vemos que hay verdaderos restaurantes instalados en la vía pública sin ningún requerimiento en cuanto a cuestiones de salud, porque ni siquiera tienen lo mínimo indispensable como es un área para poder lavarse las manos. Están al aire libre, sus temperaturas de sus productos pues están ahí expensas y lamentablemente ahí la falta de coordinación entre las autoridades, entre las mismas dependencias municipales, hace que pues es vía pública, es gobernación, es tal, es tal, es tal, y se van frenando muchas cosas. Creo que de alguna forma todas estas implicaciones hacen que en el momento, al día de hoy, el sector restaurantero esté muy, muy lastimado y sobre todo es preocupante porque no sabemos, ahorita hay una incertidumbre, tal vez podamos abrir una parte el día 15, pero estamos a expensas de buenas voluntades. Creo que también lo que ha faltado mucho ha sido el diálogo. No es lo mismo, y lo he dicho, no es lo mismo hacer decretos y hacer leyes y votar por leyes desde un escritorio que interactuar con las personas que viven en el día a día y que conocen el negocio. Siempre he dicho que la Cámara es ente de consulta obligatoria para las autoridades y lamentablemente pues no se toman en cuenta y por eso siempre me dicen es que vas a salir mañana a reclamar. No es que esté yo en contra de los gobiernos ni en contra de las autoridades. Creo que cuando hay diálogo, cuando hay empatía, cuando hay un trabajo en equipo, podemos hacer las cosas de la mejor forma, siempre buscando un bien común. Yo como sector de Canirac, pues seguiré levantando la voz. Estoy dispuesta a trabajar, estoy dispuesta a servir en el tiempo que yo esté aquí al frente de Canirac, pero creo que sí necesitamos diálogos abiertos, necesitamos que las autoridades interactúen con los que vivimos el día a día para que las leyes, los decretos y los requerimientos vean que no es tan fácil cumplirlos muchas veces. Digo, no nada más es quejar y decir qué está pasando. También nosotros en el mes de febrero presentamos a la presidenta municipal y se le hizo llegar a los regidores algunas propuestas para poder, primero, evitar la corrupción, después quitar un poco la carga excesiva que tenemos de regulación nosotros en el sector restaurantero. Son 8 puntos claves, por ejemplo, empezando con una ley seca que es obsoleta, que estamos pidiendo que se modifique desde la ley seca, que las visitas de normatividad primero sean referidas, es decir, que vengan con un oficio para evitar de que andaban pasando y se les ocurrió visitar tal o cual establecimiento, que la primera visita sea de observación con un tiempo, con un plazo para poder cumplir los requisitos. Esto nos va a ayudar muchísimo a evitar corrupción. Y bueno, la visita de observación con un plazo, la exigencia de los estacionamientos, todo esto se presta mucho a corrupción. Nos exigen que tengamos estacionamientos donde ni siquiera la misma autoridad en el Palacio Municipal, en Tesorería o en cualquier dependencia tiene un estacionamiento. Siempre he pensado y he dicho que se predica con el ejemplo. Para poder exigir, tenemos nosotros que cumplir. Y a nosotros nos obligan a un estacionamiento que lo único que pasa es que tengamos que pagar un convenio con el estacionamiento para poder cumplir un requisito en nuestra carpeta de protección civil, para cuando tengas la necesidad de estacionar, le hagas como quieras porque el estacionamiento está lleno.
Y bueno, cosas como las festividades que hacemos de 15 de septiembre y la cena de fin de año que nos equiparan a espectáculos y tenemos que pagar una cuota y que también se presta mucho corrupción. Queremos que estas modificaciones se hagan al Coremún. Veo que aquí hay un regidor, vamos a compartir ese oficio que ya fue sellado, ya fue recibido y no se le ha podido dar seguimiento pues por todas estas cosas que nos llevó la pandemia a mirar hacia otros aspectos. Ahorita la preocupación del gobierno y también de nosotros es la salud, pero creo que también estamos poniendo en riesgo la economía y la vida de muchas empresas. Muchísimas gracias, Olga. Sin duda, tu participación es muy importante. En Futuro 21 pensamos que efectivamente uno de los pilares fundamentales que tiene que tener no solamente el apoyo del gobierno, sino tener una política pública destinada a facilitar, a evitar la corrupción, como bien señalas, y como bien dices, predicar con el ejemplo es la economía local, lo que da sustento. Creo que los datos que presentas de que de los 11,000 establecimientos y que el 70% pues son negocios familiares que lo encabezan 58% las mujeres, son datos que ya nada más con eso nos debería de poner atención y de que trabajar. Por mi parte, quiero decirte que es lamentable que invitamos a la presidenta municipal, a Claudia Rivera, a dialogar y ni siquiera contestó, así como otros exregidores o irregidores de Morena, que como Roberto Esponda, que aquí pues les hago claramente la denuncia, que no están dispuestos a dialogar. Yo creo firmemente y te tiendo la mano que en Futuro 21 queremos construir con ustedes, con todos los sectores, precisamente para presionar para que las mejores prácticas y sobre todo se atienda las exigencias de este sector que representa un pilar económico importante para el municipio de Puebla y para todos los municipios del país, porque esto está pasando en todos los municipios del país. Y si queremos recuperar nuestras ciudades, recuperar la vida económica, la pandemia es, como tú bien lo señalas, una cosa es la salud, que también en materia de salud ya tendremos otro foro en materia de salud, pero hoy lo que nos importa es que no se están tomando ni siquiera las medidas en materia de salud, pero tampoco las de mitigación económica. ¿Por qué? Porque también creemos que tenemos una autoridad que no está dispuesta, como tú bien señalas, ni a dialogar, ni a tener acceso a este tipo de foros donde tenemos gente de primera que está proponiendo y que nada más por el hecho de ser funcionarios públicos y no servidores públicos deberían de tener la disposición a participar y el diálogo. Yo soy una firme convencida, me conoces, de siempre construir un diálogo para llegar a las mejores prácticas. Y de eso se trata estos foros. No basta las buenas voluntades, yo creo que hay que construir agendas y hay que construir acciones puntuales de exigencia. Y yo creo que como lo podemos lograr es justamente uniéndonos, porque la unión pues hace la fuerza. Creo que estos gobiernos deberían de ser más empáticos porque llegaron ahí con un discurso de anticorrupción y como bien lo señalas, pareciese que y además ya lo dijo el INEGI, ha aumentado la corrupción en todos los ámbitos. Yo creo que nos corresponde a nosotros como sociedad civil exigir y exigir por el bien de Puebla. Te agradezco tu participación, Olga, y como siempre es un gusto tenerte en este foro y espero que no sea la última vez de que colabores con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias.